creo que es muy interesante tenerlo todo presente lo que se ha dicho. Bueno, el discurso de Emmanuel Macron fue el 14 de marzo por la noche en la televisión francesa, ¿vale? Es una entrevista que le hacen. Discurso de Emmanuel Macron, esta guerra de Ucrania es existencial. No podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Putin es responsable de la guerra. Estaremos dispuestos a tomar las decisiones necesarias para que Rusia nunca gane. Para tener paz no hay que ser débil. Haremos todo lo necesario para lograr nuestro objetivo. Si Rusia ganara, la vida de los franceses cambiaría. Ya no tendríamos seguridad en Europa. La credibilidad de Europa se reduciría a cero. ¿Qué seguridad tendrían los europeos? Putin está inmerso en una deriva represiva y autoritaria en su país, que ha optado en los últimos años por ser una potencia desestabilizadora. Rusia es un adversario. El régimen del Kremlin es nuestro adversario. Pero no estamos en guerra con Rusia. Estamos preparados para responder a una posible escalada por parte de Rusia. Luego habla de la cuestión de la industria militar que no está occidental, francesa en este caso, que no está ni mucho menos a la altura. Pero bueno, aquí habla de que ha pedido una economía de guerra y un mayor esfuerzo a nuestra industria, pero bueno. Y más cositas. Y ya lo dejo con esto para Macron y luego comienzo un poquito el análisis. O si tienes tú una pregunta, Edu, pues vale. No, yo Para tener paz en entraría. Ucrania. Sí, Sí. No, no, digue. Sigue, para sigue. tener, vale, ¿sigo? Vale. Para tener paz en Ucrania no hay que ser débil. Elegir abstenerse o votar en contra del apoyo a Ucrania no es elegir la paz, es elegir la derrota. No podemos excluir la adopción de nuevas iniciativas a nivel europeo para ayudar a Ucrania. Solo hay un responsable de esta situación, el régimen del Kremlin. Hemos puesto demasiados límites a nuestro vocabulario. Quienes ponen límites al apoyo a Ucrania eligen la derrota. Elegir abstenerse o votar en contra del apoyo a Ucrania no es elegir la paz, es elegir la derrota. Cristalino, ¿no? El mensaje del presidente es la misma línea. eh, mm, Resuena a aquellos presupuestos de guerra previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? A mí me suena mucho a eso, aquellas y discusiones de los parlamentos europeos previos a la Primera Guerra Mundial, aquella posición donde, por cierto, los partidos socialdemócratas, ahí se produce la quiebra por esa posición de la socialdemocracia europea en favor de ir a la guerra, que es lo que desemboca en la fundación de numerosos partidos comunistas en Europa. Lo digo porque es interesante también ver, no por el caso de Macron, ¿no? Sino por traerlo a España, la posición, en este caso, de la socialdemocracia europea, eh, que da un giro o que empieza a estar tendente a esa retórica belicista. bueno, de hecho, luego en Alemania, por ejemplo, recordemos que hubo un intento de revolución socialista que los socialdemócratas se aliaron con el establishment para acabar con ella Claro. y se aliaron con lo que luego serían el lado pues que luego pues, se complementaría con el establishment nacionalsocialista, ¿no? Estoy hablando del caso de la revolución de Rosa Luxemburgo, etcétera, y Sí, todas estas figuras. sí, sí. A ver, yo, sinceramente, el marco que tú comentas histórico es el que me parece más de los de que se comentan, es el más preciso por muchas cuestiones, aunque es verdad que hay muchísimas diferencias y no me gusta mucho en muchos casos realizar paralelismos históricos porque no me parece o sea, pueden ayudar a ejemplificar, pero muchas veces se confunden y es mejor no poner, digamos, comparar como de completamente esos periodos. Eso sí, yo compro mucho más este marco que el del marco de los años 30. Y luego la cuestión de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, creo que no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver, si quieres buscamos puntos, pero que no me parece una vergüenza de gente que no tiene ni puñetera idea, perdón por la palabra, de historia, o de gente que es directamente una propagandista, los que utilizan ese marco. O que no entienden, o que sí que entienden, pero quieren, digamos, eh, hacer un acto de propagandismo, porque eso es así. Y me pongo muy serio con esto porque yo creo que merece seriedad la cuestión de lo que estamos hablando y porque yo soy historiador y a mí esas cosas pues me parece que la historia hay que usarla de una manera correcta. Em, a ver, aquí hay varias cuestiones. Voy a más o menos la idea que tienen los franceses, que dicen ellos, que analizan es, digamos que ante esta situación que hay, en el que Ucrania está en clara desventaja,
Lo que hay que hacer es volver a una posición de fuerza por parte de la Unión Europea para demostrar a Rusia que ellos van a hacer lo que haga falta para apoyar a Ucrania y que no gane Rusia, ¿no? Digamos que Rusia ahora mismo no quiere negociar, eso es verdad, o no quiere negociar en unos términos que sean aceptables, que solamente ellos buscan la victoria prácticamente total, porque bueno, porque es verdad que pueden conseguirlo porque están ganando la guerra, eso es así. O de momento tienen la ventaja y por tanto no tienen necesidad de negociar. Será los ucranianos o los occidentales que si ven que van perdiendo, pues tendrán que rebajar sus expectativas. Pero bueno, la idea es volver a esa disuasión, intentar hacer que Rusia en un futuro, en un equilibrio mayor de fuerzas, pues se anime a una discusión y que baje sus pretensiones, que haya, digamos, un cierto acuerdo que sea literalmente favorable a las dos opciones, ¿no? Digamos que es la cuestión de que hay que, esto lo dicen los franceses, habrá que negociar en algún punto, pero ahora mismo es inaceptable la situación en Ucrania, ¿no? No se puede permitir que Rusia gane la guerra y que Ucrania no sea un estado independiente y que Rusia sería una amenaza, ¿no? Para la seguridad europea. Eso por una parte. La otra, segunda parte, hay que mirarla dentro de la voluntad de Macron de erigirse como un líder europeo. Macron es una persona que le interesan mucho más las cuestiones internacionales que internas de Francia. Eso es algo muy importante, quiere decir que él siempre quiere erigirse como líder europeo, ¿no? Ahora, sobre todo en un contexto en el que parece que Estados Unidos puede virar hacia nuevamente Trump, y eso pues va a alienar bastante a muchos países de la Unión Europea, entre ellos puede ser incluso Francia. Y por tanto, ese hueco que puede dejar Estados Unidos lo quiere rellenar de alguna forma la Francia de Macron. Em, Tercer punto, hay una componente también de política interna. Es verdad que he dicho que no le interesa tanto la política interna a Macron, más bien el día a día de la gestión, porque para eso tiene a sus ministros, pero la política interna es importante, siempre. Sobre todo teniendo en cuenta de que hay elecciones europeas en junio. Y la situación para su partido no está tan bien como él desearía. Y digamos que esta manera de poner en el foco la guerra de Ucrania y de dirigirse con Macron es una forma que tiene de intentar que la oposición y sobre todo Marine Le Pen, el partido Marine Le Pen, que es la agrupación nacional, se posicione o que tenga dificultades para posicionarse en contra de Rusia o de, digamos, no de un apoyo tan manifiesto a Ucrania, ¿no? De una forma, digamos, de intentar generar desgaste hacia el oponente y además, digamos, ensalzarte de cara a las elecciones. Vale, esta es, digamos, la estrategia. Ahora vamos con los peros, que son bastantes. En primer lugar, voy a empezar por el final. Esta estrategia, este discurso de la ambigüedad estratégica, como queráis llamarlo, no funciona en la sociedad francesa. La gente, todas las encuestas dicen que están muy en contra de este discurso. En contra de enviar tropas francesas a Ucrania. Están en contra de esta belicosidad de Macron, como lo llaman ellos. E incluso cada vez hay más encuestas que están en contra de enviar más ayuda a Ucrania. Y evidentemente en contra de la economía de guerra y etcétera. Por tanto, a nivel interno no funciona. Yo creo que no va a funcionar y que solamente va a servir para reforzar a Le Pen. Punto número 2. Sí que es verdad que hay muchos países dentro de la Unión Europea que han apoyado al presidente francés, sobre todo los bálticos, bueno, el este. Y hay una intención francesa de virar más hacia el este, teniendo en cuenta que en África las cosas no le están saliendo bien, por decir de una manera eufemística, es decir, que le están echando los rusos, en este caso, además. Pero hay muchos países que no están de acuerdo con el tema del envío de tropas a Francia, dentro de la Unión Europea. España es un ejemplo,
Que es verdad que Margarita, luego comentamos lo de Margarita Robles, pero ha vuelto a decir que no, que tropas españolas no. Luego Alemania otro tanto, Italia otro tanto. Digamos que hay una división entre Europa occidental y el este, ¿no? Como suele pasar en estos temas. Y por tanto, eso de elegirse como campeón de la Unión Europea es complicado porque hay muchos matices y un discurso, digamos, tan belicoso no gusta en muchos Estados miembros que no ven la cuestión de Ucrania como una cuestión existencial porque no lo es para ellos. Y eso es así. Puede que lo sea para los bálticos, para Polonia, etcétera, aunque con matices, pero para España no lo es, ni para Italia tampoco, ni muchos otros países. Se ponga como se ponga. Por mucho que lo digan muchos casos, pero eso es así. Vale, y ahora, y la principal crítica que yo hago a este discurso es que es totalmente improvisado. Es decir, hemos cambiado tan rápido de discurso en meses, continuamente. Macron mismamente, pasar de que no hay comida a Rusia, de que hay que ofrecer garantías de seguridad a Rusia, a esto, es un cambio bastante brusco. Es verdad que el contexto ha cambiado, pero, pero dice mucho de cómo es el presidente Macron en este caso. Y no es la primera vez que lo hace. No solamente en este caso, sino en muchos casos de política interna o de otros casos de política exterior. Em, yo veo una falta de credibilidad bastante grande en los líderes europeos, porque tú no puedes decir que esta guerra es existencial, que Rusia es una amenaza para el orden europeo de seguridad, que Rusia puede invadir la OTAN, y luego decir que Rusia es un país débil, que es una potencia media, que tiene menos PIB que Francia y Alemania. Que esto lo ha dicho en la misma entrevista. Bueno, no otra entrevista, perdón, en Le Parisien. O luego otros, no solamente es Macron, es otros también líderes europeos, que o Rusia es débil y no puede con Ucrania, o Rusia puede invadir el este europeo. Pero las dos cosas a la vez no puede ser. No puede ser. Luego, em, para crear disuasión de verdad a Rusia, o para tener o construir una autonomía estratégica europea de verdad, las bravatas y los discursos grandilocuentes no funcionan. Porque son eso, palabras grandilocuentes que además surgen un efecto en el otro, en Rusia, que o por una parte no les puede, no se lo van a tragar, o por otra parte se lo tragan y escalan más la situación. Para construir una autonomía estratégica o una disuasión, lo primero que hay que hacer es pensar un poco, tener reflexiones sobre qué se quiere hacer, qué estrategia hay que seguir, qué visión hay de la Unión Europea, qué largo plazo se espera, qué horizonte hay, y eso no se hace, no se está haciendo, porque es muy complicado y porque, bueno, hay muchas trabas, etcétera. Bueno, luego, no creo que decir tus cartas tan abiertamente, decir lo que vas a hacer, vaya a funcionar como para disuadir de verdad a Rusia. Quiero decir que em, decir una cosa un día y otra cosa la otra, no creo que sea una buena política de comunicación. Y menos también cuando generas un pánico innecesario en las sociedades. Porque yo personalmente no creo que Rusia de verdad vaya a invadir la OTAN. Por capacidades, primero, porque hay que recordar que está en un proceso de una guerra que va a durar todavía tiempo en Ucrania y que ha sufrido bajas, muchas bajas y mucho desgaste, y que yo no creo que tenga la voluntad de hacerlo. No lo creo, sinceramente. Yo creo que después de un hipotético final de la guerra de Ucrania en su favor, yo creo que va a ir por otros escenarios y no Europa del Este. Yo creo que irá más bien por el Cáucaso, Asia Central, etcétera, o en este caso, u otros escenarios. Pero no creo que se ponga a invadir los Bálticos ni Polonia. Y, y yo creo que estos discursos nos acercan a una espiral peligrosa, porque tú al final tampoco queda claro qué es la victoria para Ucrania, para la Unión Europea, no queda claro qué objetivo estás teniendo, no queda claro qué plan tienes, porque yo creo que no lo hay. Y cuando tú estás en una retórica de este tipo
y no controlas las escaladas, no controlas el discurso, no controlas las acciones, en algún momento puede derrapar bastante. Por tanto, hay que ser bastante prudentes con lo que se dice y sobre todo reflexionar muy bien cuando se habla de poner tropas sobre el terreno de forma oficial en Ucrania, porque ya hay tropas occidentales. Yo lo llevamos diciendo mucho tiempo, ahora se está confirmando, pero bueno. Pero de forma oficial es diferente y una intervención terrestre. Y luego convertir la cuestión de la guerra de Ucrania en existencial para Europa es un peligro muy grande, porque la guerra se puede perder. La guerra de Ucrania se puede perder. Puede ganar Rusia perfectamente. Y las consecuencias, si conviertes la guerra de Ucrania en existencial a nivel discursivo y a nivel geopolítico, las consecuencias pueden ser mucho mayores. Y eso es un riesgo que hay que asumir. Luego, más vale tener cuidado con lo que se promete y lo que no se promete. Porque eso tiene sus consecuencias muy graves. A nivel mundial y a nivel de las propias sociedades. No sé si tienes algo que decir, Edu, porque tampoco quiero seguir con la actividad. Podemos pasar con más cosas, No, más no. declaraciones. No te he querido cortar porque estabas haciendo una serie de reflexiones que me parecen muy interesantes y que además estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo sobre todo con lo evidente de la contradicción entre los dos discursos que manejan en simultáneo los líderes europeos. Lo que has comentado. Rusia es una potencia media en decadencia, incapaz de sostenerse y al mismo tiempo es capaz de poner en jaque toda la arquitectura de defensa europea. Y es lo que dices, no se puede plantear las dos cosas a la vez. Una de las dos tiene que ser mentira. Quiero decir, en una de las dos tienes que estar mintiendo conscientemente. No puedes decir las dos cosas a la vez y creerte las dos cosas a la vez. Entonces yo creo que ese análisis que has traído es crucial. Has estado comentando, de hecho, los últimos días, desde que Macron empezó con esta lógica, pues, tú has comentado bastantes cosas no solo en Descifra, también en tu Sí. propio Twitter, y yo creo que en general las reflexiones que has puesto sobre la mesa son importantes. Voy a pasar por el chat, ya que estoy, el enlace, porque escribiste una pieza hace poco al respecto. Dadme un momento y así la Sí, paso. hablaba la pieza va sobre la nueva estrategia que tiene la Unión Europea hacia Ucrania en el sentido de ese discurso de que sea una cuestión existencial o no. Va sobre eso. De todas maneras, estoy preparando también una pieza sobre el rearme europeo, aunque eso va a ser una cuestión más técnica que discursiva. Pues ya sabéis, muy importante. A ver un momento que consigo el enlace y así lo paso. Sí, Ahí si quieres está. puedo seguir comentando Sí, algo sí. o quieres comentar tú algo. Vamos si Bueno, quieres es que con yo alguna última sinceramente cuestión. estoy realmente preocupado en muchos casos. Y me da que mucha gente compra muy fácil ciertos discursos. Mucha gente, analistas, opinadores, como queramos llamar, compran muy fácil los discursos que nos mandan y no le dan un par de vueltas a lo que se está diciendo o lo que no se está diciendo. Y me parece peligroso porque nos mete en una espiral que hay que tener cuidado. Es decir, que es que no. Decir que vas a enviar tropas a Ucrania es declarar la guerra o tener el riesgo de tener una guerra con Rusia. Y yo eso lo veo complicado, Es por una decirlo de espiral, una como forma. comenta J en el chat. Estás abriendo la puerta a una espiral. Sí. Sí, yo sinceramente no creo que sea muy inteligente también poner este pánico innecesario a la población. De que ahora estamos en una guerra, que es economía de guerra. La gente repite economía de guerra y no sabe lo que es economía de guerra. O no es consciente de que economía de guerra no es de repente gastar un 2% en PIB o 3% en PIB, no, es que toda tu actividad económica se base en pues industria militar de defensa y en proveer a tu ejército de capacidades militares y luego Claro. y que básicamente sea una economía planificada para ello y en muchos casos dejando de lado las cuestiones sociales. Sí. Es que es eso, es que no hay más. Y luego es que yo, sinceramente, yo puedo comprar el discurso del presupuesto del rearme europeo, de la autonomía estratégica, o sea, lo compro, de hecho, en muchos casos. Pero lo dicho, hay que pensar, antes de intentar
hablar de eso. Igual lo que hay que pensar es para qué se quieren hacer este tipo de cosas. ¿Para qué y por qué? Claro. Antes de anunciar, no sé, quiero decir que de intentar buscar una dirección, intentar una dirección que es que con cierto criterio, no de repente cambio el panorama por esto porque, bueno, la situación ha cambiado. Es que al final yo noto que no somos dueños de los acontecimientos, sino que tenemos que todo el rato ir a contrapié de lo que está ocurriendo y eso genera pues, mucha incertidumbre en mi caso. Y sobre todo que también veo que se habla muy a la ligera de ciertos temas como la amenaza nuclear, la, la posibilidad de una guerra, quiero decir que no, esto no. Es que yo no veo cómo es posible que la guerra de Ucrania sea existencia para Europa. Es que no lo veo. No lo es. ¿Cómo es No, posible que esta guerra no sea lo es y existencia para el punto. Es futuro? decir, no tiene ningún sentido. No es un planteo que resista un mínimo análisis. No sé, yo no lo veo. Es que, y si es así, si fuese existencial, entonces es que la Unión Europea es mucho más débil de lo que nos Sí, dicen. exacto. Porque si, vamos, es lo que yo veo. Voy a leer, si no te importa, las declaraciones de Margarita Robles, Vamos. Sí. porque porque al final es que van en toda la misma línea. Como lo han pedido, pues bueno. La ministra de Defensa, que esto es una declaraciones en una entrevista de La Vanguardia. La amenaza de guerra es total y absoluta. No hay más que oír las últimas declaraciones de Putin, en las que habla de la posibilidad de agresiones nucleares. Me gustaría hacer una llamada de atención a la sociedad española, porque a veces tengo la percepción de que no somos conscientes del enorme peligro que hay en este momento. Europa tiene que ser consciente de que el peligro está muy cerca. No es una pura hipótesis, es real. Los países fronterizos con Rusia lo perciben muy bien. Quizá los del sur no tenemos esa conciencia. No entendemos cómo la mayoría de países de la OTAN que proceda enviar tropas a Ucrania, porque eso supondría, básicamente, aquí en contra de enviar tropas, que eso supondría una escalada y que no eso hay que evitarlo a toda costa. Básicamente, eso, que España está volcada con Ucrania, pero no le damos tanta publicidad como en otros países. Claro, es que aquí yo creo que hay una mucha incoherencia también en las declaraciones. No intento buscar, no busco una escalada, pero por una parte digo que hay que actuar, que la amenaza de guerra es total, etcétera. Quiere decir que. Y habla de la posibilidad. Y que Rusia tiene capacidad de golpear en España, sí, pero ¿lo va a hacer? No. Nuclear a España. Quiere decir que ¿por qué? Entiendo que tiene que haber unos pasos anteriores, pero es que. Quiere decir que estos mensajes es que no. Esto, al final, el problema yo que veo también que se puede convertir en una profecía autocumplida. Claro. Eso es Y, lo y que claro, y pinta hace luego, no mucho. claro, y luego, además o sea, me estás diciendo que la amenaza de guerra es total y me estás planteando estos escenarios apocalípticos y luego encima no es que precisamente estés poniendo muchos recursos sobre la mesa para protegerte y para aumentar tus capacidades de seguridad, porque eso es así, porque España no lo está haciendo y muchos países tampoco no lo están haciendo. De hecho, mira, Francia, que habla mucho de estas cosas, he leído un artículo hace poco, que es verdad, que es que está planteando recortes de gasto público, de austeridad. ¿Cómo vas a intentar crear una, un Estado fuerte, con capacidades de disuasión en seguridad y defensa, si lo que estás haciendo es recortar y generar austeridad? Es que no tiene sentido. O sea, quiere decir que, o por una parte, son idiotas, porque no saben lo que están haciendo. Quiere decir que de verdad la amenaza es real y van en otra dirección. Que entonces básicamente tenemos a líderes que no nos están preparando para ese escenario. Al contrario, solamente lo gritan. O por otro lado, no están mintiendo. No veo otras opciones, sinceramente. Porque es que sinceramente no. Creo que. O sea, quiero decir que yo sí. Es evidente que la situación en Europa es mucho más peligrosa que hace años. Que hace décadas que la situación, digamos que la amenaza de guerra está ahí y es mucho más grande que hace 40 años. Pero una cosa es eso, y otra cosa es decir que la posibilidad de que Rusia invada la OTAN es muy grande. Es que creo que hay que también, los líderes políticos deberían al menos medir un poco sus palabras e intentar entender que esos mensajes alarmistas son contraproducentes. Son contraproducentes y al final
solamente generan pánico o incluso mayor, digamos, menor credibilidad en las sociedades, hacia las instituciones y los políticos y los líderes. Y eso al final creo que va en su contra, entiendo. No sé. Quiere decir que si tan grave es la amenaza, ¿qué hacemos que no estamos haciendo una estrategia? ¿Qué hacemos que no estamos poniendo los recursos sobre la mesa? No sé.